A dar comienzo a esta tercera sesión de estas cuartas jornadas de la picaresca en época cervantina. La primera ponencia del día de hoy son los jesuitas en las almadrabas de Zahara, a cargo de Wenceslao Soto Artuñedo. Voy a leer una pequeña biografía. El hermano jesuita Wenceslao Soto Artueño nació en Linares en 1955 e ingresó en la Compañía de Jesús en 1973. En Granada cursó la licenciatura en Teología y Psicología y posteriormente en Málaga obtuvo el grado de doctor en Historia en junio de 2000. Su campo profesional ha sido la docencia y la psicopedagogía, que desarrolló de 1983 al 88 en Úbeda y en Málaga del 89 a 2004. En 2004 fue nombrado socio del provincial de la provincia jesuita bética de la Compañía de Jesús y en 2014 secretario de la nueva provincia de España y director de sus archivos. Actualmente vive en Roma y trabaja en el Archivo Romano de la Compañía de Jesús. Así que, Wenceslao, muchas gracias por acompañarnos, cuando usted quiera. Gracias. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí. Porque, perdone, pero así habla uno un poco más libremente, ¿no? Bien. El tema que voy a desarrollar, como ya han oído, es los jesuitas en las almadrabas de Zahara de los Atunes. Como han dicho, yo vivo en Roma, en una comunidad muy internacional donde somos 55 jesuitas, y cuando ahora sabían que venía a España me preguntaban, ¿pero a qué vas a España? Y yo les decía, pues a una conferencia. ¿Y sobre qué? Y yo ya pensaba, ¿qué les digo? Pues voy a hablar de los jesuitas y la pesca del atún, porque lo de almadraba ya ni contar, eso es una palabra. Y ponían ojos como plato, diciendo los jesuitas y el atún, pero eso tiene algo que ver. Digo, muchísimo. Llego a Málaga, a la comunidad donde me he hospedado estos días, y lo mismo, ¿qué te trae por aquí? Pues una conferencia y sobre qué, los jesuitas y las almadrabas. Bueno, la almadraba es lo de los atunes. ¿Tienen alguna relación? Sí que la tienen. Bueno, pues eso es lo que voy a intentar mostrarles. Como prueba ya tienen en este grabado de Joris Hofnagel, saben que Felipe II contrató a dos... que se ha ido la... Ahora. No. Este grabado, saben que Felipe II contrató en dos distintos momentos, pero muy cercanos, a dos artistas para que le hicieran como un reportaje fotográfico de las ciudades de la monarquía hispana. Fueron Anton van den Wingaerde, un holandés, y un alemán, Joris Hofnagel, que se recorrieron todos los territorios de España y sus colonias e hicieron unos grabados realmente preciosos por la nueva técnica que usaban, bonito, y por el testimonio histórico-antropológico que supone. Bueno, pues uno de ellos, este de Hofnagel, que se llama Las almadrabas de Cádiz, ven cómo ahí pone un jesuita. Es decir, que el jesuita llegó a ser una figura tan identificada con este escenario de las almadrabas que cuando se hace un retrato, un grabado de esas almadrabas, ponen a un jesuita, ¿no? Bien, yo voy a explicar un poco qué es la Compañía de Jesús. Seguro que ustedes lo saben y me perdonan si les repito, pero la repetición es muy ignaciana, muy de San Ignacio, porque a base de repetir es como aprendemos. Algo les diré de cómo llegan a Andalucía, la casa de Medina Sidonia en relación con los jesuitas, y después ya entramos a ver las fuentes jesuitas que hablan de las almadrabas, qué hacían los jesuitas en las almadrabas. Hablaremos algo de uno que fue quien más frecuentó las almadrabas, Pedro de León, y algo sobre el final. Bien, Paulo III aprobó el 27 de septiembre de 1540 una nueva orden religiosa, que eran los jesuitas. En la bula de aprobación la dirige a los 10 cofundadores. Se dice que la Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola, y es verdad, pero en la bula de aprobación aparecen él y otros 9. Es verdad que él era el líder, pero la petición de fundación la hacen los 10 y la respuesta del Papa en forma de bula va a ellos 10. Pero ¿quiénes eran estos personajes? Probablemente sepamos algo de los 3 santos del grupo: el fundador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, el gran misionero de Asia, y San Pedro Fabro, que fue
el primero que canonizó el Papa Francisco. Era beato y él lo promovió a santo. Pero hay un décimo en este grabado. Este es un grabado que tenemos en nuestro archivo de Roma. Y en este grabado hay un décimo, que es curiosamente un malagueño, Diego de Oces, que era un clérigo malagueño que se juntó a este grupo en Venecia, porque quedaron en juntarse en Venecia para ir a Tierra Santa. Al final no pudieron ir porque hubo una ruptura política con los turcos y no pudieron ir, renunciaron a ese proyecto. Pues estando en Venecia se le sumó este Diego de Oces, pero murió 2 años después, antes de que se fundara oficialmente la compañía. Entonces fue de los primeros, podemos decir, discípulos de San Ignacio, que no eran del grupo originario de París, pero no fue de los jesuitas. La bula dice que eran presbíteri, sacerdotes, de distintas diócesis. En concreto eran 5 de España, 4 más San Ignacio. Otros 4 eran de Francia, en la actual Francia. 2 eran lo que era Saboya, que hoy está incorporado a Francia, y 1 era de Portugal. También dice la bula que eran in artibus magistri, es decir, tenían el máximo título académico que se concedía en aquella época. Era como hoy ser doctor por una universidad. Y la bula, que está en latín lógicamente, dice además graduados en la Universidad de París y expertos en teología. En la Universidad de la Sorbona de París era una de las más importantes del momento, junto con la de Oxford, Bolonia, Salamanca. Es decir, que en síntesis tenemos a este primer grupo de jesuitas, que eso ya prefigura el perfil del jesuita. Eran sacerdotes con la mejor formación académica y en el mejor centro académico del mundo, expertos en teología. Eso va a configurar un poco el futuro y la actividad de los jesuitas. En definitiva, era una orden moderna en el sentido de que no eran ni monjes ni frailes, que era lo que hasta entonces se acostumbraba a identificar con religiosos. Pero ellos no estaban atados ni a la vida de conventos ni monasterios, sino que querían una vida completamente apostólica y querían estar disponibles pues, para donde el Papa los mandara, y para ello no querían atarse a una vida del canto en coro en monasterio, y querían estar disponibles para ir donde el Papa los mandara, como una especie, como a algún periodista le gusta usar, una especie de caballería ligera. Además, aportaron una novedad, que fue la primera orden religiosa que asumió los colegios como ministerio propio, y crearon una red global de colegios por todo el mundo con un método uniforme, la Ratio Studiorum, y eso pues claro promovió el nivel cultural de toda la población. Después veremos algunos por Andalucía. ¿Cuál era el ideario o el carisma de esta nueva orden religiosa? Eso se expresa en un documento que se llama Fórmula del Instituto, como la fórmula mágica de un producto químico, pues la fórmula del Instituto, que hay 2, una de 1540 y otra de 1550. En definitiva, dice que esta nueva orden religiosa nace para servir a la Iglesia bajo el romano pontífice en la defensa y propagación de la fe y provecho de las almas, de las personas. Es decir, estos 2 polos, la fe y la asistencia a las personas, con 2 grupos de ministerios, tareas espirituales, más propiamente espirituales, pues confesar, predicar, etcétera, etcétera, y otras más asistenciales, como son reconciliar a desavenidos, socorrer a necesitados, atender en las cárceles y hospitales, etcétera. Y todo eso gratis, sin remuneración por el trabajo. A pesar de la fama que tenemos los jesuitas de ricos y demás, pues en realidad, es decir, entre paréntesis, ricos, tenemos muchas propiedades, ¿verdad? Porque tenemos muchísimas obras, que las obras al final, las universidades y todo son propiedades, pero no las podemos usar para nuestro beneficio ni para nuestro disfrute directo. Y ciertamente, hoy es más complicado, pero desde el principio no podían pedir nada gratis por constituciones. Asumieron como logo de esta nueva orden religiosa esto que habrán visto en muchos sitios, el JHS, que no es sino la evolución del nombre de Jesús en griego.
Tenemos el Jesús en griego, tomando las dos primeras letras y la última sale el JHS, porque la eta, una E en griego, tiene forma de H y al final se latiniza y queda la JHS, aquí en singular y en plural. Era una orden universal, eso se expresa con dos frases. Una dice, unus non sufficit orbis, un mundo no es suficiente para los jesuitas. Eso indica también un poco de soberbia, pero también su ansia de ir a todas las partes. Y otra de Nadal, un mallorquí, que dijo, todo el mundo habemos de tener por casa. Él está hablando de las casas propias de los jesuitas, dice, los frailes tienen monasterios, conventos, los monjes monasterios, nosotros, todo el mundo habemos de tener por casa. Es decir, que no tenemos, igual que no tenemos hábito propio, no tenemos casa propia, sino que el mundo, todo el mundo debe ser nuestra casa. También es una orden que mantiene muy bien la dialéctica entre la vida activa y, diríamos, la contemplación pasiva, con una frase que se le adjudica a San Ignacio, que viene a decir, haz todas las cosas, cree en Dios de tal manera como si todo dependiera de ti y nada de Él. Y después, y hecho esto, hazlo todo como si todo dependiera de Él y nada de ti. Es una forma de armonizar dialécticamente la confianza en Dios sin dejar de hacer tú todo lo que esté en tu mano. Una forma para mí maravillosa de armonizar. Tienes que confiar en Dios, pero no por eso debes dejar de hacer todo lo que esté en tu mano. Bien, fue una orden que tuvo mucho éxito desde el principio. La gente se le empezaba a sumar, a apuntar, entonces creció mucho inmediatamente. Y se crearon las primeras provincias. La orden se fundó en 1540, en 1546 se funda la primera provincia en Portugal. Una provincia es un territorio bajo el gobierno de un provincial, dependiente del superior general. Pues la primera en Portugal, la siguiente, la segunda, la de España, después la de la India, la de Brasil, etc. A España llegaron en 1547, era una única provincia, después se separó en 1552, cuando crecía el número de gente, se hacía una provincia nueva. Pero esta separación fue más teórica que real, porque eran dos provincias pero bajo el mismo provincial, por lo tanto era como la misma. La más eficaz fue en 1554, cuando se crea la provincia de Castilla, Aragón y la Bética. Y después la de Castilla, que era muy grande, se separó en otras dos en 1562, en la de Castilla y Toledo. Y ya en toda la Edad Moderna no cambió más la geografía jesuítica en España. En Andalucía, aquí tienen un mapa con los reinos de la Edad Moderna, el reino de Córdoba, que le faltaría según hoy un cachito, el de Sevilla, que coge parte de lo que hoy es Extremadura, el de Jaén, que Segura de la Sierra entonces pertenecía al reino de Murcia, y aquí tienen todos los colegios que hubo en la antigua compañía. El primero fue en 1553, el de Córdoba. Después, al año siguiente, el de Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, una primera fundación, porque falló a los pocos años, y Granada. Después, Montilla, 1558, Trigueros, 1560, y Cádiz, 1562, que ya nos acerca más a nuestro territorio. Bien, hacemos otro paso más adelante. ¿Cómo llegan los jesuitas a las Almadraba? Entonces hay que explicar algo de la casa de Medinasidonia. Fernando el Católico, el rey Fernando el Católico, con la noble catalana Aldonza Roig, tuvo un hijo que fue Alonso de Aragón, que después fue arzobispo de Zaragoza, pero con otra señora, Ana de Gurrea, tuvo dos hijas, Ana y Juana. Ana casó con el duque de Medinasidonia, primero con un hermano, pero que era impotente y demás, y después se casó con el otro hermano, mientras que Juana se casó con el duque de Gandía y tuvieron como hijos a Francisco de Borja, que por parte de padre era a su vez bisnieto del Papa Alejandro VI.
como ven, una familia muy clerical, ¿no? Por lo menos en los orígenes. San Francisco de Borja era, por parte de padre, bisnieto del Papa Alejandro VI, y por parte de madre, bisnieto del rey Fernando el Católico, a través del arzobispo de Zaragoza. Por lo tanto, Alfonso Usía escribió una vez un artículo sobre San Francisco de Borja y decía: San Francisco de Borja, de los santos que están en el cielo, es el que tiene mejor expediente genealógico. Y no le faltaba razón. Bien, ¿qué fuentes tenemos los jesuitas que hablan de las almadrabas? Aquí les muestro algunas. Los originales los he tenido yo en mis manos porque están en nuestro archivo de Roma. Hay una primera carta del padre Diego López del 30 de agosto de 1557, que fue el primer año que vinieron, que narra, hay una narración breve, pero ya narra pues una especie de peregrinación que hicieron dos jesuitas, que no se sabe quiénes fueron exactamente, pudieron ser incluso dos novicios, porque una de las pruebas que hacían era una peregrinación por un territorio determinado. Y por la descripción de las tareas que dice que hacen, podría ser esos dos novicios. Hay otra más amplia de Sebastián de Córdoba, de 1561. Después, la historia de la provincia de Andalucía, de Martín de Roa, también le dedica algunos capítulos. Esta historia está editada en Écija, que es aquí a la derecha. Hay otra historia inédita de Juan de Santibáñez, que el original está en la Universidad de Granada, procedente del antiguo Colegio de Jesuitas de Granada, y también le dedica algunos capítulos aquí, por ejemplo, señalada misión que se comenzó este año de 1557 y prosiguió en los siguientes a la almadraba o pesquería de los atunes, y ahí cuenta pues todo. Hay otra fuente pequeña que es Los dos espejos, que trata la historia de la casa profesa de Sevilla. Los espejos son como los dos siglos, y los jesuitas que venían a la almadraba venían de la casa profesa de Sevilla. Después el libro que conocen de Pablo Antón, Los pícaros de Conil y Zara, que editó muchas de estas fuentes, no todas. Hay una historia del Colegio Jesuita de Cádiz, que ya lo adelanto, el Colegio Jesuita de Cádiz se fundó gracias a las almadrabas, porque cuando venían los primeros jesuitas, antes pasaban al obispo, al ordinario, porque el obispo no estaba residiendo allí, para pedirle permiso para poder confesar y predicar en su diócesis. Y cuando los gaditanos vieron a los jesuitas, que entonces eran maravillosos, pues quisieron tener un colegio y fundaron un colegio. Y por fin está también la historia más reciente, de 2016, de Javier Trujillo. Bien, un poquito de agua, que si no se le seca uno la garganta. Ya que la han puesto, hay que consumirla, ¿no? Bien, ¿qué dicen los jesuitas de las almadrabas? Santibáñez ya hace un poco de historia, dice: fueron en la antigüedad célebres, y no menos hoy se celebran y frecuentan, las que caen entre las dos ciudades Tarifa y Cádiz, en tierra y señorío de los duques de Medina Sidonia, cerca del estrecho que llamó la antigüedad Hércules, hoy comúnmente Gibraltar. Una presentación sumaria. Pero sigue: a cuya causa, como Plinio repara, estos clásicos remitían siempre a autores más clásicos todavía, como Plinio. Cuando del norte corren a desovar en nuestro mar estrecho, se arriman a las costas de España, tomando de vuelta las de África, en que consiste el beneficio y riqueza de nuestras provincias. Si al entrar se pegaban a estas costas, entonces los pescaban, y al salir se pescaban a las de África y también los pescaban. En el Mediterráneo desovan los atunes y vuelven al océano a su tiempo, multiplicados con la numerosa cría que suplen con ventajas por los que quedaron de presa en las redes de la almadraba. Martín de Roa hace una descripción de este lugar, de Zahara. Dice: Zahara tiene una fortaleza antes de los cabos que dicen de plata, nombrada Zahara,
donde habitan el capitán y justicia mayor con otros oficiales y criados del duque de Medina Sidonia, cuya es la pesquería. A sombra de ella están muchas caserías de un suelo cubiertas de bóveda para defensa del fuego que algunas veces han pegado en ellas moros corsarios de África. Sirven estas de tabernas, de bodegones y otras tiendas de plaza, y parte ocupan los soldados de guarnición y los mercaderes, que de todo el reino concurren a comprar los atunes. Hacen también muchas ramadas o chozas, que llaman chancas, donde se recogen los fanegueros y gente común de la pesquería. Como ven, la fortaleza todavía tiene la pared exterior. Nos dan muchos datos de la sociología de estos jesuitas. Por ejemplo, dicen que reunían a unas 2.000 personas, los 2 meses que duraba la pesca del atún, que era una población temporal que venía prácticamente de toda España. Y se establecían como 2 grupos, sociales y económicos. Los armadores, que eran de por aquí y de poniente, y los remendadores, que eran de Levante, y le llaman levantiscos, porque también eran un poco levantiscos. También venían, y nos cuentan algún caso, jóvenes rebeldes, inadaptados, aventureros, huidos de su familia. Algún caso veremos después. Después, hombres que abandonaban a sus mujeres, pues se venían aquí, y también atendían los jesuitas a todos los habitantes de Tarifa, Vejer, Gibraltar, Medina, y los describen, muchos de los cuales andan por aquellas sierras como salvajes, y si no les acudieran los de la compañía, dicen ellos que vivirían en todo como bestias. Será una exageración, pero quiere decir que, bueno, que vivían un poco desatendidos, ¿no? Pero uno de los personajes más propios era el de los pícaros. Más de la mitad eran pícaros, forajidos y maleantes. Hay que imaginarse el ambiente que se crearía en esta zona esos 2 meses, ¿no? Dice que Cervantes ya sabemos que inmortalizó a uno de ellos. Dicen, acudían gran número de pícaros y hombres perdidos, muchos de ellos rufianes y forajidos. Estos traen consigo mujercillas infames y tenían casa pública. Vivían como gente sin ley y sin rey. Claro, eso, si fuese solo eso, podría ser incluso agradable. Pero claro, ese ambiente generaba, pues como dicen después, hacían 1000 insolencias y desafueros, había muertes, robos, torpezas y desvergüenzas casi sin remedio. No era solo la primera parte, sino que este tipo de personas pues fácilmente acababan en aquello. Entonces la duquesa, que hemos visto que era tía de Francisco de Borja, pidió al provincial de los jesuitas que enviara a algunos de ellos el tiempo de las almadrabas. Entonces empezaron a llegar desde 1557, cada año venían los 2 meses de la pesca, de la Casa Profesa de Sevilla, que estaba en la calle La Araña. Todavía está la iglesia, y la Casa Profesa es la Facultad de Bellas Artes actual. Y atendían a la gente de toda la zona. Como digo, las primeras venidas aquí propiciaron la fundación del Colegio de Cádiz, que se fundó en 1562, más o menos, ¿no? Y el jesuita llegó a ser un personaje tan habitual que lo vemos aquí otra vez en el grabado de Horace Hofnager. ¿Qué hacían los jesuitas? Por las mismas fuentes nos dicen ellos mismos que procuraban, en primer lugar, darles ejemplo de virtud, pues con el propio ejemplo intentar ya crear otro ambiente. Me llamó la atención que ellos dicen que descubrieron que tratándolos bien respondían. Dicen, tanto puede aún en gente tan perdida y miserable el reconocer en los que benefician las almas buen trato, caridad cristiana, pecho de padre, sin esperanzas de interés alguno del mundo. O sea, ellos vieron que si los trataban paternalmente, con educación, con respeto y con cariño, respondían. Y así acabaron siendo los jesuitas prácticamente la figura de más autoridad en esta zona, y le obedecían en todo lo que decían. También ayudaron a civilizarlo en alguna manera. Al fin quebrantaron su orgullo, moderaron su libertad y los domesticaron y allanaron a todo lo que por entonces les pareció a los padres más necesario o conveniente.
y siempre cuando se iban procuraban dejar a alguien que hiciera un poco el mantenimiento de lo que habían conseguido. Por supuesto, eso, diríamos, eran tareas generales. Podemos agrupar parte de sus tareas en lo que llamamos ministerios espirituales. Evidentemente los confesaban. Tengamos en cuenta que en aquella época todo el mundo, aunque fuesen delincuentes o fuesen corruptos o fuesen gobernantes, todo el mundo era muy católico. Y muy católicos quiere decir que no discutían los preceptos de la Iglesia y asumían todo lo que había que hacer. Entonces la confesión era fundamental, porque era para que Dios los perdonara, ellos se sintieran perdonados y poder vivir en paz. Entonces, aunque eran delincuentes, pero buscaban la confesión periódica. Y los jesuitas pues los confesaban. Y dice, y lo tienen el faltar a la confesión por caso de menos valer. Y aun cuando son la hez del mundo, tiénense por honrados y quieren ser tratados con término cortés y dejarse sujetar de la honra. En fin, dicen que se aficionaron tanto a los jesuitas como confesores que no querían otros. Cuando tenían que ir a otros veían que no era lo mismo, entonces preferían venir incluso aquí para confesarse con los jesuitas. Lógicamente, según la mentalidad de la época, se practicaba la ascética de procurarse dolor. Hoy día ya esa espiritualidad no está tan en uso. Entonces se ponían cilicios y todo eso para procurarse experimentar dolor como parte del arrepentimiento por los pecados. Y eso por los jesuitas se lo facilitaban también. Otra tarea importante era enseñarles la doctrina cristiana. Esto el Concilio de Trento, que acabó en 1563, impuso que se promoviera el conocimiento de la doctrina cristiana. Entonces los jesuitas lo hacían incluso con canciones, intentando cambiar estas canciones por otras más obscenas que ellos solían cantar. Incluso cuando tiraban de las redes, vete a ver qué canciones cantaban. Entonces la melodía la cogían los jesuitas, le ponían una letra, la bautizaban con una letra más católica y la enseñaban a cantarla. Y así, bueno, poco a poco iban entrando en otras costumbres. Les enseñaron a rezar el rosario y les predicaban, dice, a menudo acomodando sus razones a hacer aborrecible el pecado, sobre todo los públicos y escandalosos, y etcétera. Es decir, acomodaban la predicación a lo que veían que ellos pudieran entender. También, claro, estamos en tierra de procesiones. También hicieron la primera procesión general en el día del Corpus, porque les coincidía, suele coincidir en mayo o en junio, entonces aprovecharon e hicieron una procesión del Corpus. Dice, en la cual comulgaron muchos de ellos, que estaban ya aparejados, preparados para ello, y procuraban muchos de ellos sacar su invención, es decir, hacer algo para ir delante del Santísimo Sacramento. Y por no hallar otros instrumentos de música más a mano, con el deseo de bendecir a Dios, le bendecían con flautas hechas de caña, que aunque no serían muy finas, debían de sonar muy bien a las orejas de Dios y de los ángeles, dice Santibáñez. También, o sea, todo esto eran ministerios más espirituales. Otros tienen más que ver con la convivencia, con la educación, con el civismo, decían. Entonces les enseñaron y lo acostumbraban a bendecir la mesa y les enseñaban cómo tenían que hacerlo. Combatieron los juramentos, de manera que ellos mismos se venían a acusar delante de los padres de los descuidos, si a veces lo hacían. Y los proveían de imágenes de santos en los lugares donde ellos se recogían para descansar, quitándoles otras deshonestas que tenían. Podemos imaginar los calendarios, los almanaques que pondrían, pues sobre esos almanaques le ponían otras que ellos entendían más decentes. También hacían obras de caridad. Roa dice genéricamente, los desenredaban de sus grandes miserias, es decir, les acudían en todas las ocasiones de necesidad que tenían. Les hacían, por ejemplo, de intermediarios con la justicia, que a muchos de ellos no sabían ni leer, ni escribir, ni hablar. Y todos los jesuitas los acompañaban y les hacían un poco de apoderados. También los cuidaban en las enfermedades, incluso ayudaban a tirar las redes y a pacificar a los enemigos. Han visto que en la fórmula del instituto este ministerio aparece como propio de los jesuitas.
y lo ejercían mucho, es decir, se especializaron en pacificar gente que estaba peleada, enfrentada. Llegaron a ser unos expertos. Y esto pues lo hicieron también porque, claro, en esta masa de población tan irregular que hemos visto, era fácil que estallaran auténticas guerras civiles. Y los jesuitas pues iban poniendo por medio para pacificarlo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Uno de los que se distinguió fue Pedro de León, un jesuita muy peculiar y quizá era de los más adaptados para venir a este contexto. Fue un trabajador incansable y diríamos que se especializó en marginado. Primero como misionero popular. Los misioneros populares eran, bueno, como los que venían aquí, eran los que recorrían pueblecitos y zonas alejadas del centro para predicar y hacer lo que podían con la gente, ¿no? Pero este además se especializó en la cárcel y fue capellán de la cárcel real muchos años, en la cárcel real de Sevilla, entre ellas el tiempo en el que estuvo Cervantes allí. Por lo tanto, conocía muy bien, sabía muy bien tratar a toda esta gente. Y por sus escritos se ve que realmente había generado una enorme simpatía hacia ellos, incluso hasta cariño. Escribió un manuscrito que se llama Compendio de algunas experiencias en los ministerios que usa la Compañía de Jesús, con que prácticamente se muestra con algunos acontecimientos y documentos el buen acierto en ellos. Es decir, son como sus memorias. Pero claro, su memoria cuenta qué personas se encontraba en la cárcel y da nombres. Entonces el provincial le prohibió que lo publicara y estuvieron inéditos desde que los escribió hasta 1980 y tantos, que los publicó, los editó un jesuita de Granada. Y son sus memorias en las que cuenta también del periodo de las almadrabas. Una de las cosas, de las anécdotas que cuenta, es que evitó una guerra interna, porque uno de los armadores, uno de los grupos que sería el más potente económicamente, ofendió a uno de los remendadores. De inmediato el remendador se cayó, pero planeó el vengarse, y el vengarse fue ir a los suyos y en secreto ir urdiendo una venganza que hubiera sido terrible, no ya contra aquel armador que lo había ofendido, sino contra todos los armadores. Entonces, cuando estaban tramando esto, esa historia llegó a oídos de Pedro de León. Y Pedro de León se propuso solucionarlo. Entonces, primero habló con los justicias, viendo qué podían hacer, y aprovechó que en aquel tiempo estaba un experto en duelos y espada, estaba en Zahara, Jerónimo Sánchez de Carranza, que escribió un libro sobre duelos y demás. Entonces le preguntó también a él qué podía hacer. Entonces, sí, pidió consejo de gente más experta que él en estas tareas. Entonces, una vez que habló con ellos, vio que podía solucionarlo, entonces consiguió entrar en razón, dice él, a aquellos ánimos bestiales y más de fieras irritadas que de hombres de razón, que estaban enfurecidos, cuando ya sabemos que en España somos muy pasionales, en Andalucía más todavía, y cuando la pasión ocupa la cabeza, perdemos la cabeza y todo es pasión, pues eso ocurriría, ¿no? Entonces se fue a hablar con el ofensor, lo convenció para que pidiera disculpas, había hablado también con el ofendido, que las aceptó, porque claro, si uno las pide y el otro no las acepta, no vale. Y después había hablado con el duque, les ofrecieron a todos un banquete con una abundante comida, con buen vino, y los mismos jesuitas servían a la mesa con otros criados del duque. Entonces, con eso ya se evitó la guerra y se apaciguaron los ánimos. Otra historia que cuenta es la de un joven pícaro por vocación. Como he dicho, parte de la población que venía aquí eran jóvenes desadaptados que huían de sus casas, palacios, eran gente de familias de bien, pero huían porque les atraía el tipo de vida de aquí, la libertad, el libertinaje, el estar sin normas, etcétera, etcétera. Y a este en concreto habían venido varias veces su familia para recuperarlo y lo habían devuelto al palacio. Para él volvía cada año a las almadrabas. Entonces, un día
fue a confesarse con uno de los dos jesuitas, pues ya digo que aunque eran lo que eran, llevaba muy a rajatabla el confesarse periódicamente. Era un modo como de resetear el ordenador para poder empezar a pecar otra vez hasta la próxima limpieza, pero así, si no, no podían vivir tranquilos, ¿no? Entonces fue al compañero de Pedro de León y se confesó, pero el compañero de Pedro de León le dijo que no le daba la absolución hasta que no le prometiera que volvería con sus padres. Entonces el ofendido fue a Pedro de León y le dijo, en la expresión de Pedro me hace mucha gracia, ¿qué le va a su compañero que yo sea pícaro o no? Que no me quiere dar la absolución. Entonces le explicó el caso a Pedro de León lo comprendió, le dio la absolución y después incluso dice que halló una bonísima conciencia debajo de aquella mala ropa y que antes, por evitar ocasiones de pecados y de ofensas de Dios que sobran en los palacios de los príncipes, se retiraba este mozo a vida tan encontrada con las obligaciones de su nacimiento. Es decir, que parece que por huir, claro, por supuesto en los palacios no está la virtud, también hay mucha ocasión de corrupción y demás. Parece que este huía de esa corrupción y se iba al ambiente de la almadraba, que a él le parecía más propio, pero tan encontrado con sus obligaciones de nacimiento, probablemente hasta era noble, ¿no? Bien, todo llega a su fin, incluso esta conferencia también. Los jesuitas estuvieron viniendo pues unos 45 años, no se sabe exactamente cuándo dejaron de venir, pero todos los años, como digo, venían un par de jesuitas, estaban los 2 meses y después se iban. Y parece que se dejó hacia 1610, desde 1557. Cuando Martín de Roa escribe su historia, todavía se tenían, que era antes de esta etapa, de este año. Cuando la escribe Santibáñez, que un poco después ya no estaba, es decir, fue más o menos por esta época. Santibáñez da una razón un poco retórica, dice: lo que adelante ardió esta lámpara no me consta, la lámpara de las misiones de la Almadraba, como de que ya no arde. O sea, le consta que ya no arde, pero no cuánto tiempo ardió. Que aún las fuentes más caudalosas vemos con el tiempo secarse, o porque la tierra se las bebe, o porque van a salir a otro puesto. Y así cuenta el final, pues porque se agotan los ministerios, se agotan, o me explicaban también que la época dorada de las almadravas coincidió precisamente con la etapa en la que venían los jesuitas. Si después decayeron un poco, pues también ellos se desanimarían o no sé qué ocurriría. Pero es importante saber que así como al llegar fueron ocasión para la fundación del Colegio de Cádiz, al irse fueron la ocasión de la segunda fundación del Colegio de San Lucas, que se fundó por el año 1622. Ahí tenemos el edificio que todavía existe y es una casa de vecinos, preciosa, con este claustro que ven ahí, un pozo, está en Sanlúcar de Barrameda. Y lo que era la iglesia actualmente es una bodega que está ahí al lado. Y con esto no abuso más de su paciencia y les doy las gracias por ello. Ahora sí hay tiempo para preguntas, que sean fáciles, ¿sí? Para que no me dejen mal. Sí, yo quería hacerle una pregunta, tengo una duda. En la versión juzgada aparece referencia a la presencia de teatinos en las almadrabas, previa a los jesuitas. Tengo entendido que al parecer a los jesuitas al principio lo llamaban teatinos. Sí. Y mi duda es, porque es que no encuentro ninguna referencia de los teatinos en Cádiz ni por ningún sitio. Sí. Yo eso lo tengo muy estudiado. En Málaga hay un campus teatinos que viene de una huerta del antiguo Colegio de los Jesuitas de Málaga. Y tengo publicado un artículo, está por internet, en academia.edu, cuelgo lo que publico y hay un artículo que se llama algo de esto, los teatinos en Málaga. Sí, lo tengo muy estudiado. O sea, los teatinos fueron la primera orden de clérigos regulares.
hemos dicho que estaban los monjes, los frailes, el siguiente grupo de órdenes, la primero fueron los teatinos, pues vinieron los jesuitas y otros. Entonces, en muchos sitios, el término específico de teatinos se convirtió en el genérico de ese nuevo tipo de vida religiosa. De manera que a los nuevos religiosos, como no le podían llamar ni monjes ni frailes, en muchos sitios le llamaron teatinos. Por ejemplo, en las actas municipales de Málaga, cuando llegaron los jesuitas en 1570 para fundar un colegio, en las actas registraron: hoy han venido 2 hermanos teatinos de la Compañía del Nombre de Jesús a proponer su intención de fundar O sea que ciertamente teatinos no hubo en España al sur de Madrid. Eso también es seguro. Hubo en Mallorca, en Madrid, algunos puntos, pero al sur de Madrid nunca hubo teatinos. Y le llamaban teatinos a los jesuitas. Santa Teresa misma le llama también teatinos a los jesuitas. O sea que ciertamente era como le llamaban. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna otra curiosidad? Bueno, Venceslao, entonces Pues nada, no hay que abusar de... aprovecho para hacer la entrega del atún de nuestro pueblo. Un póster de Zara con nuestro amigo Cervantes. Sí. Estos son unos productos de Almadraba, de Gadira. Pues muchísimas gracias Nada. por todo, ¿eh? Y una revista de Zara. Muchas gracias. Nada, encantado. Esto lo puede meter todo aquí.